¿Cómo están? Estamos en una nueva edición de Final Abierto, hoy con mucha información para compartir con ustedes y de la más variada. Vamos a hablar con Viviana Godoy, que es decana de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Nordeste, por un convenio con el INVAP, pero también con la presencia de la universidad pública durante la pandemia. La crisis en el Gabinete Nacional, las repercusiones, lo que deja, las consecuencias. Elecciones el 14 de noviembre. Jorge Antonio Romero es diputado nacional del Frente de Todos, va por su reelección y analizamos con él la crisis que tuvo en jaque al gobierno nacional. Esta semana también vamos a hablar de un tema fundamental, que es los incendios en toda la provincia. 43 focos diarios manifiesta el director de Defensa Civil, y también vamos a hablar de lo que pasó en los últimos días en la cárcel con el ministro de Seguridad de la provincia, Juan José López de Simón. Y con él iniciamos esta edición de Final Abierto. Esta semana recibimos al ministro de Seguridad, Juanjo López de Simón, para hablar de varios temas, pero uno que tuvo, digamos, una especie de relevancia importante en los primeros días de esta semana. Se filtraron imágenes en la unidad penal nueva, y bueno, y eso generó como mucho ruido en la sociedad. Ministro, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué pasó en la cárcel? Bueno, fue un episodio que, como bien decís, tuvo trascendencia. Fue un festejo de cumpleaños, una reunión de cumpleaños de un interno que había pedido la autorización y que se la autorizó dentro de las normas competentes. Los familiares habían traído una torta y unas pocas cosas más, pero hasta ahí. Es decir, no hubo bebidas alcohólicas, como dijo alguien por ahí, o se viralizó en algún momento, porque eso está perfectamente controlado. Nosotros en esa unidad penitenciaria nueva, para que tenga una idea, hay un escáner, hay como en los aeropuertos, tiene que pasar todo por el escáner, después una revisión personal a las visitas, los elementos que traen. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que puedan introducir, por ejemplo, alcohol, y eso de ninguna manera hubiera sido permitido. Eso por un lado. Sí, o sea, el festejo estuvo permitido durante el horario en que tienen para estar ahí en ese ámbito que es donde estuvo permitido, pero además los festejos son parte de los derechos que tienen los... Exactamente, son parte de los derechos que puedan tener el interno. Ahora, sí hubo una irregularidad, que es la filmación. Esa filmación fue tomada en forma individual por un interno que lo hizo, eso sí, en contravención con las normas vigentes. No se puede filmar dentro del penal. Además, los internos tienen un celular para comunicarse, tienen en determinados horarios, se les entrega el celular, que es de cada uno, y luego se les retira. No pueden tener todo el tiempo, con la condición de que no usen las cámaras. En algunos celulares permiten anular las cámaras, pero en otros no lo permite, si no puede fundirse el propio aparato. Bueno, estas son algunas situaciones que nosotros vamos a corregir ahora cuando en un tiempo más podamos instalar los teléfonos fijos que nos va a proveer una empresa y que ya está dispuesto el lugar donde va a estar y demás. Así que bueno, la comunicación es un derecho que tienen los internos. La irregularidad estuvo en la filmación, eso sí fue indebido y por supuesto tuvo las consecuencias sancionatorias que corresponden en el ámbito del servicio penitenciario. Ahora, ministro, plantea un debate todo esto, ¿no? Sí. Es decir, el debate que se plantea es el establecido en la Constitución, ¿no? Que las cárceles son para seguridad y no para castigo de los presos, ¿no? Y Sí. pareciera ser como un porcentaje importante de la población quiere que sea un castigo de manera permanente, ¿no? Que los presos no tengan ningún tipo de derecho. Claro, ese es el error, ¿no? El error es pensar Ahora, que... esto plantea un debate de cara a la sociedad también, digo. Sí, de cara a la sociedad. Porque están los Las tratados... respuestas mayoritarias van a ser Sí, que los presos no tengan ningún derecho, que no puedan hacer absolutamente nada. Sí, si hiciéramos una encuesta seguro que Sí, saldría eso. sin duda. Pero bueno, están los tratados internacionales de derechos humanos, está la Constitución, nuestra vieja Constitución del 53, que ya tenía este artículo. Y bueno, y ha sido una decisión política importante la que tomó el gobernador Valdés en construir un edificio penitenciario, porque además hay que entender algo, esta es responsabilidad del Estado, cumplir con
el cuidado de quienes tienen que cumplir condena. Y cumplir la condena significa hacerlo en las condiciones establecidas, de derechos humanos y en las condiciones establecidas en la ley. Así que ha sido un avance. Bueno, el solo hecho de decir que estamos cambiando un edificio de 130 años por uno que se construyó en este tiempo, nos da la pauta de lo que ha sido en el tiempo, en los gobiernos, durante todas las épocas, el prestar atención a una situación como esta, que es límite. Ahora, ministro, el cambio se está dando de manera gradual, ¿no? Sí, se está haciendo de Es decir, manera... los internos son trasladados semanalmente. Sí, sí. ¿Cómo está operando ese cambio? Bueno, se está haciendo ordenadamente, con todo lo que implica un traslado, ¿no? Estamos en este momento en un 50% de la totalidad del penal, así que ya más de 300 internos de un total de 600 están ya en la nueva unidad. ¿Y personal del servicio penitenciario también? Se va trasladando también conforme las necesidades. O sea que de a poco se va desalojando la vieja cárcel. Exactamente, se va desalojando y bueno, hasta nosotros pensamos que antes de fin de año seguro ¿Qué ya capacidad tiene la estará nueva cárcel? completo. Esta unidad tiene 720 internos. Esa es la capacidad que tiene esta unidad. Ministro, dicen, cuando presentaron la cárcel y mostraron los planos, dicen que está acorde a los requerimientos internacionales, a los derechos humanos, pero también a los estándares internacionales. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los cambios? Porque no podemos ver lo que está pasando allí adentro, cómo es. ¿Nos puede contar cuáles son esos cambios? Bueno, los cambios son desde los edilicios. Por ejemplo, se habla, esta unidad penitenciaria es modelo campus, se llama, porque tienen alambradas perimetrales, pero no existen más los muros, ¿no? Entonces tienen sí alambradas de 5 metros, doble alambrada, con torres de vigilancia. Son 13 torres de vigilancia las que tiene el perímetro. La capacidad de 720 internos, pero dividido perfectamente en unidades que permiten que no estén todos en un mismo ámbito, sino que tienen espacio para... Son 54 celdas con 2 internos en cada pabellón. Así que eso es la funcionalidad que tiene esta unidad penitenciaria, con cámaras de vigilancia, tiene la posibilidad de un mejor control con menos cantidad de gente y mucho más ordenado. Por otro lado, tiene aulas, las aulas para el cumplimiento de la educación secundaria y primaria. Yo he estado el otro día en una visita de inspección, ya en pleno funcionamiento. He estado reunido con los profesores del plan FINES, que es el plan de la terminación de la finalización de estudios secundarios, con los profesores. Me he reunido también con quienes tienen a su cargo los talleres. Hay espacios de talleres de oficio, 11 talleres de oficio se enseñan allí, con certificación del INET, Instituto Nacional de Enseñanza Técnica, y después otros oficios que se enseñan para quienes no tienen título, de modo que se le enseña una actividad. Esto forma parte del conjunto de lo que es la actividad en un penal. No pueden estar personas allí sin hacer nada, por decir, ociosamente, porque eso es un tema, es un problema, y parte de la resociabilización que tiene la obligación el Estado de intentar, porque lo que se hace es ofrecer todos estos elementos. Después, por supuesto, que cada uno tomará todo lo que tiene para poder hacerlo, ¿no? Ahora, ministro, usted dice el gobierno fue valiente al destinar presupuesto que podría destinarse a la salud o a la educación para construir una cárcel. Salió un dinero, pero además ahí aloja y da un debate. Ese debate, digamos, ¿usted cree que la gente entiende? Porque una fue la reacción de la gente cuando se inauguró la cárcel y otra es cuando vio este video, ¿no? Sí, o sea, hay como diferencias ahí. Bueno, sí, yo pienso que es difícil para la ciudadanía en general entender lo que es la vida de un penal, lo que es... hay algunas series de televisión que más o menos muestran, ¿no?, esto que se ha visto. Pero el Estado tiene una responsabilidad ineludible. Y eso es lo que la ciudadanía debe entender. El Estado tiene la responsabilidad de tener un lugar adecuado para el cumplimiento de las condenas a las que se les impone a quienes cometieron un hecho delictivo, que fueron juzgados y condenados. Entonces, eso es algo que es una obligación natural del Estado, que nadie puede desentenderse. Yo digo que ha sido una decisión valiente del gobernador Valdés, valiente en términos de decisión política, quiero decir, ¿no? Tomar la decisión de construir un penal. Pero no da votos eso. Claro, quizás no tenga eso, claro, sí. No da votos quizás. Pero sin ninguna duda que estamos atendiendo a un sector de la sociedad marginal que necesita tener, digamos,
las condiciones necesarias como para tener la posibilidad de resociabilizarse y eventualmente cuando termine su condena ser personas útiles a la sociedad. Le cambio un poco de tema, ¿no? Tiene que ver un poco con los cambios que se están dando en estos momentos con la cuestión de la pandemia. Ya Corrientes está en fase 5, pero no solo que está en fase 5, sino lo que va a ocurrir el fin de semana con una movilidad impresionante, ¿no? Costanera repleta, parques, buena actividad nocturna full. ¿Va a cambiar otra vez el enfoque que va a tener la policía en el sentido de dejar de dar recursos para el control de las actividades de pandemia como para que la gente se comporte, entre comillas, como corresponde y no violar disposiciones que tienen que ver con lo sanitario? ¿Y va a volver a la cuestión de la prevención, de la seguridad en las calles? ¿Cambian otra vez ese sistema? Sí, nosotros... Porque a veces no todo el fin de semana que pasó fue otra vez impresionante en cuanto a la gente en la calle, ¿no? Bueno, la policía va a tener que adaptarse nuevamente y así lo ha hecho durante todo este tiempo. Pasa que es un trabajo que se ha llevado adelante muchas veces en forma imperceptible o no tan perceptible, pero la policía tiene que adaptar a las circunstancias que determina la fase de pandemia en la que atravesamos. Hoy, como bien lo señalás, hubo una movilidad impresionante, creciente. Que ya no se ataja más. No se ataja más. Lo cual implica, entre otras cosas, un movimiento en el hospital con accidentados, incluso con muertos, ¿no? Por supuesto. Hemos tenido 3 muertos este fin de semana en accidentes de tránsito. La situación sigue siendo la misma en términos al cuidado que debemos hacer cada uno, ¿no? Como ciudadanos. Bueno, pero ese es un punto. Atento al 911. Acá hay una fiesta. Bueno, el despliegue que tiene que hacer la policía es impresionante. Hay lugares en donde hay que concurrir todo el tiempo, lugares complicados, donde atacan a la policía a veces. Claro. Entonces, esto complica. Para decir, acá hay una fiesta, mi vecino, ¿eso ya basta? No, la policía no va a estar para eso. Bueno, la policía va a estar para seguir controlando que no haya lo necesario en esta fase. Recordemos que esto implica evitar aglomeraciones, usar el barbijo, el distanciamiento. Bueno, esto es lo que está establecido, pero no podemos, exactamente, cuando uno va por Costanera y ve tanta cantidad de gente bueno, hay un aspecto que debe ser entendible, que es que un poco el hartazgo de la ciudadanía, de todo lo que fue este proceso, pero también debemos ser responsables en pensar que esto no está terminado, ni mucho menos. Entonces, ahora, si vamos a tener que poner la policía, imagínense ustedes, tendríamos que poner toda la policía, la disponibilidad completa de la policía de casi 9.000 integrantes para poder estar en cada lugar, y eso es verdaderamente imposible. Igual, la policía va a tener operativos, va a cambiar esta nueva fase, va a implicar que la policía esté tratando de que no haya aglomeración y va a andar, la policía va a estar en los lugares de concurrencia masiva, precisamente tratando de controlar esta situación. Pero es difícil, ¿eh? De efectivo de la policía que llega a un lugar donde hay 30, 40 personas y la respuesta no va a ser la más amigable posible. No va a ser, bueno, eso es parte de una cultura ciudadana que tenemos que insistir. Yo creo que construir ciudadanía es una de las actividades que necesitamos afianzar quienes estamos en función pública, el periodismo, la escuela, la casa. Construir ciudadanía significa aprender responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Sé que esto es difícil, pero tenemos que empezar, tenemos que insistir, porque nos ha demostrado esta pandemia la condición frágil que tenemos los seres humanos ante un hecho inesperado como esto. Entonces, si ya nos ha demostrado, es lo mismo que con el cambio climático, que es real y que está y que existe y que no podemos negarlo, pero parte de la solución de ese problema pasa también por la conducta que tengamos cada uno. Así que, una vez más, esperemos que eso se cumpla. Ministro, está claro que ustedes, en ese caso en particular, son auxiliares de la Fiscalía, pero hace bastante tiempo que no se habla mucho del tema del ataque al diputado Arias. ¿Hay alguna avance en esa investigación que a usted le hayan compartido el fiscal de Libre? Bueno, yo sé que hay algunos avances. Como primera cuestión, eso está bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación. Hay 2 fiscales que están investigando en Paso de los Libres, el doctor Sotelo y la doctora Lena, son los 2 fiscales que están investigando. La policía está colaborando con esa investigación, llevando adelante distintas investigaciones. Hay peritos que están trabajando porque el primer tema es la determinación del lugar de donde vino el disparo. Así que esos avances se tienen y algunos otros peritajes que se están haciendo, pero no hay todavía una hipótesis concreta y firme, al menos que yo conozca.
eso es resorte de la Fiscalía y ellos están trabajando, pero sí sé que lo que quieren hacer es avanzar con cuestiones firmes que vayan definiendo distintos escenarios. Por ejemplo, la primera definición importante es establecer si el disparo salió desde los concurrentes o desde afuera. Todas las pericias que vienen consolidándose hasta ahora indican que habría surgido desde el ámbito donde se desarrollaba el acto. Pero esto es algo que lo tiene que definir después el fiscal junto con otras pruebas. Hay peritos de parte también que ha puesto la querella del diputado Arias. Así que bueno, mientras tanto creo que lo más importante es la salud que el diputado ha recuperado y aparentemente está bien. Pero indudablemente que este hecho debe finalizar con descubrir a quien efectuó los disparos. Una opinión mía personal, que no tiene que ver con ninguna prueba que se ha hasta ahora consolidado, es que hay una especie de pacto de silencio. Tiene que haber un pacto de silencio entre todos los concurrentes. Es decir, o hay algo ahí, sea de afuera o sea de adentro, alguien tuvo que haber visto algo. Entonces, si se confirma que el disparo fue de adentro, si se confirma por las pericias que el disparo salió de los dentro tiene de que los que surgir estaban, un nombre inmediatamente. tiene que surgir y alguien tiene que haber visto algo. ¿El ministro un pacto de Sí. silencio entre los concurrentes? Bueno, yo digo, no sé si hay un pacto de silencio, pero hay un silencio que alguien que Las nadie dice testimoniales nada. hasta Que ahora es no llamativo. aportaron Es nada. llamativo, claro. a eso voy, ¿no? Es llamativo porque alguien tuvo que haber visto algo Lo he escuchado, ¿no? o escuchado. Por eso es importante la pericia, porque si la pericia confirma que fue adentro, ahí evidentemente tiene que haber algo, alguien tiene que haber Una especie escuchado de algo. protección a... Sí, yo no quiero decir porque estas son materias de investigación, pero tiene que haber algo para que nadie haya visto ni escuchado. Si el disparo se comprueba que es de afuera, cosa que esa hipótesis ningún perito ha dicho, ni por razones hasta lógicas, la concurrencia tenía una barrera entre el escenario y la concurrencia, entonces y el ángulo de disparo y todo eso no da como que el disparo haya venido del exterior. Pero estas son algunas consideraciones que las hago dentro de lo que poco que conozco y que tienen que confirmar los peritos. Yo sé que como abogado hay que confirmar con las pruebas y con la contundencia que nos da la posibilidad de eso. Ahora, ministro, finalmente una palabrita. Cambió el ministro de Seguridad de la Nación. Sí, ¿Y bueno, es un cambio que ha producido el gobierno nacional. cómo lo ve? Es un cambio que ha producido el presidente dentro de todo este contexto de crisis. Yo, si me preguntás como ministro de Seguridad de una provincia respecto de la relación que pueda tener con el ministro de Seguridad de la Nación, yo espero que la relación sea como ha sido con Frederick, más allá de la opinión que pueda tenerse una ministra. Yo he tenido una relación formal, adecuada, como corresponde a una provincia con el gobierno nacional. Y esa misma relación es la misma relación que tenemos con los jefes de seguridad de todas las fuerzas federales aquí en la ciudad de Corrientes, en la provincia de Corrientes, y yo espero que sea una relación como esa, digamos. ¿No le genera simpatía a Aníbal Fernández? Bueno, uno puede tener consideraciones como político, como haber sido un funcionario que ha estado en muchísimos gobiernos, y bueno, que ha sido un funcionario que ha tenido sus cuestionamientos, pero no me corresponde a mí, en mi función de ministro de Seguridad. ¿Tiene cierto recelo quizás, en la relación? No tengo ningún recelo porque no lo conozco, o sea que uno podría opinar como dirigente político o desde afuera, pero yo no puedo decir nada de una persona la función está primero, conozco. en este La caso. función, por supuesto. ¿Hubo algún llamado, algo? No, ninguno todavía. Supongo yo que probablemente para tomar contacto con todos los ministerios, los ministros de seguridad de todo el país, convocará una reunión del Consejo de Seguridad, que es el ámbito donde tenemos allí esta relación entre provincias y el Estado Nacional. Ministro, muchas gracias. Bueno, ustedes. Estábamos hablando con el ministro de Seguridad de la provincia, Juan José López de Simoni. Hoy nos visita la decana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNE, Viviana Godoy, para hablar de varias actividades que se fueron dando durante la pandemia, pero tal vez la que sucedió ahora en los últimos días tiene que ver con algo que excede a la pandemia, que es un convenio con el INVAP. Le vamos a empezar preguntando por eso justamente. ¿Cómo le va? Gracias por venir. No, al contrario a ustedes, buenas tardes. Gracias por permitirnos difundir la actividad académica que, bueno, muchas veces transcurre muy
silenciosamente y por ahí la comunidad o la sociedad desconoce además de dar clases, digamos, qué hacemos Claro. o qué actividades se producen en las universidades, ¿no? Bueno, una de esas actividades silenciosas es, por ejemplo, el INVAP, que es el encargado, por ahí para que la gente conozca, de los satélites, ¿no? Como el SAOCOM, por ejemplo, que conocíamos. Y ahora ustedes firmaron un convenio, ¿con qué fines? Bueno, la relación con el INVAP comienza hace ya unos cuantos meses, en realidad comienza gracias a la pandemia, debido a que algunos egresados nuestros están trabajando en el INVAP. Los habíamos invitado el año pasado a realizar algunos webinarios sobre exactamente esto que vos mencionás, los satélites, todo el transcurrir técnico, ¿no es cierto?, que le interesa especialmente a los estudiantes, a los docentes de la FACENA. Y bueno, y a partir de esos encuentros se fueron presentando otras alternativas de trabajo colaborativo. Nuestros estudiantes o muchos de nuestros estudiantes tienen una formación que está muy relacionada con todas las tareas, las actividades que desarrolla el INVAP, ¿no es cierto? Actualmente conversábamos con el ingeniero Basigalup, que es el gerente, el subgerente. Ellos están enfocados en la economía del conocimiento. Claro. Y bueno, el recurso humano que necesitan tiene que ver con las áreas ingenieriles, con la informática, con la domótica, con la inteligencia artificial, con las telecomunicaciones. Entonces, bueno, una manera para nosotros muy útil, creo que para nuestros estudiantes también, es la posibilidad de que ellos interactúen con el personal que se desarrolla, que desenvuelve sus actividades en el INVAP y trabajando de manera conjunta algunos temas, por supuesto que son de interés para el INVAP, pero que a nuestros estudiantes, digamos, le aportan un plus de calidad, un plus de relacionamiento, un plus de poder estar en temas de alta actualidad y con una institución que está realmente a un nivel internacional, ¿no es cierto? ¿Y cómo es esa relación? ¿Cómo se van a relacionar? Y se hace un plan, efectivamente, un plan de trabajo que se aprueba por los órganos correspondientes. Los alumnos tienen directores de la facultad y tienen también un asesor que lo nombra el INVAP, digamos. Entonces, entre las actividades van apuntando al desarrollo, en este caso particular, de un sistema para el procesamiento de imágenes digitales enfocados al estudio justamente de los cauces de los ríos, ¿no es cierto? Que es un tema de suma actualidad también por lo que estamos viendo. Entonces, a través, bueno, de la interacción de los directores locales y de los asesores del INVAP, se va guiando y formando al estudiante, además de proveerle los datos, ¿no es cierto?, que claro, son el insumo. Claro. Pero en este caso además tienen un tema específico sobre el que están. Exactamente, un tema sobre el cual van a avanzar a través de la provisión de datos, ¿no es cierto?, que los satélites, estos SAOCOM 1 y SAOCOM 2, no levantan imágenes fotográficas, digamos, sino relevan datos de humedad, de temperatura, de estado del viento, de la dispersión de la arena, y gracias a eso van a ir produciendo, ¿no es cierto?, algoritmos que permitan entender y predecir, el desenvolvimiento de estos cauces de agua y bueno, todos estos fenómenos que estamos viendo ahora que suceden. ¿Cómo es posible, digamos, que la Facultad de Ciencias Exactas pueda estar a la altura de tener un convenio con INVAP? Digamos, ¿qué trabajo hay detrás de eso? La verdad que el trabajo es, como yo lo dije, en este caso y en otros que estamos tratando de aprovechar al máximo, es primero la red de graduados. Tenemos graduados que están en todas partes del mundo. Indudablemente, esta pandemia nos empujó a que nos relacionemos con ellos, nos facilitó, porque fue un fenómeno a nivel mundial. Bueno, a través de estos graduados, que son representantes nuestros y de la universidad en general, porque la universidad los tiene en todas partes del mundo, se van tejiendo estas redes. Bueno, nosotros trabajamos este tema, ustedes en qué están, cómo podemos aportar, cómo podemos participar también. Tiene que haber interés y deseo mutuo de las partes para ir produciendo estos avances. Por otra parte,
sabemos que el recurso humano formado en tecnología es sumamente demandado, insuficiente, lo dijo la CESI, que es la Cámara de la Industria del Software, lo dicen los ministros de Ciencia. Todo lo que tenga formación y tenga que ver con tecnologías no alcanza a cubrir el requerimiento de los desarrollos que se están produciendo a nivel mundial. Entonces también otro tema que no se ha cerrado, pero que estamos ahí atentos, es poder colaborar con el INVAP en la prestación de servicios. A ellos, ellos reciben o tienen que resolver problemas que le encargan diversos demandantes o usuarios. Y la posibilidad por parte nuestra de que nuestros equipos de docentes e investigadores colaboren en el desarrollo de algunos de estos temas. Grupos de telecomunicaciones, grupos de software, grupos de, también tenemos radiaciones no ionizantes, digamos, o sea, cosas bastante técnicas, pero que tienen que ver con el quehacer de la empresa. Y a la empresa obviamente le interesa sumar socios. Y eso se cubre con egresados, con graduados, pero también con estudiantes de los últimos años. ¿Cómo es eso? En este caso sí, son estudiantes de los últimos años que hacen su proyecto final y con docentes de la casa. En el caso de servicios también lo cubriríamos con docentes, investigadores, pasantes, y bueno, ahí ya es otro tipo, claro, digamos, de relación, claro, que tendríamos que ir instituyendo con el INVAP. Recién nos decía que bueno, la pandemia les permitió este contacto con la red de graduados, pero también vimos que la pandemia suspendió la presencialidad en todos los ámbitos educativos. Sin embargo, la facultad nunca paró, porque desde hacer los respiradores para el hospital de campaña hasta, no sé, las máscaras de acetato, ¿cómo se tramita una casa de estudios que además tiene un contacto muy estrecho con la comunidad? Sí, la verdad que no paramos nunca. Para nosotros no existió reparo en las casas, digamos, para un grupo importante. Por supuesto que hay un grupo que debió hacerlo. ¿Y cómo se tramita? Yo creo que es teniendo voluntad y priorizando la gestión y buscando los canales por los cuales gestionar esto y de manera rápida, de manera eficiente, de manera proactiva. Y bueno, insistiendo, la gestión es eso, administrar, gestionar, conectar, buscar, relacionar y a veces también lograr que las puertas se abran. Algunas puertas se abren solas y otras hay que insistir más. Sí, y ¿no también es cierto? Y pensaba cómo es gestionar en una universidad pública en el norte del país, donde sabemos que así como hay asimetrías en todos los órdenes, también lo hay en el ámbito del conocimiento para el norte. Entonces, ¿cómo les pegó la pandemia, digamos, en este sentido y cómo hicieron frente a eso? No, por ejemplo, el tema de los respiradores. La verdad que se articuló un grupo de gente, docentes, estudiantes avanzados, que con mucho coraje, les quiero decir, se atrevieron o nos atrevimos a enfrentar ese desafío, ¿no es cierto?, con la alianza de una empresa innovadora como es Inventu de Rosario, la Universidad de Rosario, y también recurriendo no solo a nuestros graduados, también recurrimos a graduados, estudiantes, a técnicos especializados en la región, médicos que habían trabajado en instituciones de salud pública, o sea, tienen esa formación en biomedicina tan importante como para afrontar este desafío y bueno, buscando actores que sumen de otras unidades académicas, de otros institutos, y bueno, con esto que nos prestó, que nos cedió, digamos, la empresa Inventu, que son los planos abiertos de los respiradores, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el concepto de ciencia abierta, que también es un paradigma nuevo, que está lentamente intentando, no sé si lo logrará, vuelvo a repetir, imponerse, pero tiene que ver con la ciencia abierta, con los datos abiertos, con la posibilidad de acceso al conocimiento, de compartir el conocimiento y de colaborar en la construcción de un conocimiento colectivo. Ahora, dado que este trabajo altamente crítico salió bien, digamos que la universidad está pensando en poder trabajar ese tipo de asociaciones con empresas para
proveer soluciones críticas demandadas por la sociedad? Además de esto con el INVAP, ¿no? Además de esto, a ver, nosotros, yo estoy en este momento estoy situada en una porción de la universidad, ¿no es cierto? Creo que sí, que hay que promover este tipo de acciones. El parque tecnológico que está en el fondo del campus, sobre casi ruta 12, bueno, es un proyecto muy anhelado, ¿no es cierto?, que se viene trabajando desde hace años ya con la provincia, con la articulación de diversos sectores de la universidad, y con diversas facultades también, porque ahí la idea es trabajar conjuntamente nosotros, bueno, con ingeniería, con los grupos que tienen tecnología de punta, con grupos que pertenecen al CONICET, al MINCIT. Creo que eso es lo que debemos buscar, ¿no es cierto?, la articulación, y muchas veces lo hemos conversado con la rectora también, sinergiar, compartir. Hay equipamiento que es sumamente costoso, que por ahí lo adquiere una facultad o lo adquiere algún grupo de investigación, pero eso tiene que, lo ideal, digamos, sería que esté a disposición, bueno, no solo de un grupo, de una facultad, sino a disposición de la comunidad científica. Por ejemplo, se terminó de incorporar, digamos, al patrimonio de la universidad un equipo, un cromatógrafo gaseoso, un HPLC masa, sé los nombres, pero claro, es muy técnico, lo usan los químicos para una serie de análisis que no se realizan en todo el Nordeste. Claro. Tienen que enviar para hacer esos análisis de las aguas, de calidad, de los vegetales, todo eso se está enviando afuera, a Santa Fe, a Rosario, y bueno, ahora tenemos ese equipamiento, hay que ponerlo en funcionamiento y articular cómo se usa, quién lo usa, cómo se gestiona. Creo que ese es el camino que la facultad y la universidad deben seguir. ¿Puedo hacerle dos preguntas de carácter político, digamos? Usted me responde si quiere. Uno es que está operando un cambio de ministro de Educación de la Nación, y es un ministro que tiene relación con las universidades, ¿no? ¿Usted qué ve ahí? ¿Qué puede producir de positivo ese cambio? Y como usted dice, el ministro Filmus, creo que es un hombre que conoce las universidades y por lo tanto creo que conoce el sistema. Las universidades necesitan un cambio, necesitamos reestructurarnos y la pandemia nos ha demostrado... ¿Qué tipo de reestructuración? Ser más ágiles en muchas cuestiones, ser más ágiles con nuestros estudiantes. A ver, yo hice una encuesta sobre 100 estudiantes. ¿Ustedes quieren volver a la presencialidad? Sí quieren, pero quieren venir a hacer lo que realmente tienen que hacer, digamos. En nuestro caso, bueno, tenemos muchas actividades que la propia virtualidad no las puede suplantar, porque los alumnos tienen que mirar por el microscopio, tienen que mirar la célula, tienen que manejar el osciloscopio por la particularidad de la facultad y por la particularidad de nuestras carreras que son acreditadas por la CONEAU. Esas carreras son hasta ahora presenciales. Claro. Por más que nosotros digamos, bueno, vamos al ciberespacio, no podemos porque la reglamentación va un pasito atrás. Claro. Entonces, todo un ayornamiento, no solo de la universidad, de los sistemas que regulan las universidades y que nos van a permitir hacer estos cambios, ¿no? ¿Podemos migrar más a la universidad? Sí, podemos migrar a la virtualidad, podemos migrar, pero tenemos que cambiar la reglamentación, tenemos que cambiar los reglamentos de concurso, tenemos que cambiar cómo le vamos a controlar la asistencia a los docentes si ya no están más y nos firman el cuadernito. También es como un cambio de paradigma de muchos órdenes, ¿no? Muchos órdenes, de muchas dimensiones, no solo la educativa, sino la gestión, la administración. Bueno, pero ahí mencionó varias cosas y... Es muy complejo. No, está bien, pero que... se puede sintetizar en una pregunta. Va a haber cambio de rector. Y en la boca de urna que anda dando vueltas por los pasillos de la universidad las indican a usted como una candidata posible. Usted porque está hablando de cambios de procesos donde desde una rectoría se podrían acelerar. Yo, la verdad, como siempre digo, lo único que tengo es
una gran prepotencia de trabajo. Creo que en la universidad hay muchas personas muy formadas intelectualmente, científicamente. Pude recorrer muchos caminos en la universidad y les agradezco a todos los que me permitieron, me abrieron esas puertas. Pude estar en las carreras, pude ser directora de las carreras de comunicación en su época cuando la llamaban la escuelita. Creo que es todo un aprendizaje que uno va realizando, va conociendo gente. Vengo de las ciencias duras, pero por suerte pude conocer las ciencias sociales y veo que no hay solo una mirada y no hay solo una realidad. Pude estudiar cosas relacionadas con estas cuestiones, digamos. Entonces, a mí me apasiona la universidad. Donde yo tenga que aportar, puedo aportar. En FACEN hay mucho para hacer. Es casi como todos lo dicen, una mini universidad. ¿Pero le gustaría? Hay que tener mucho coraje. Para hacer esto que yo estoy diciendo hay que tener mucho coraje, porque es un sistema que está bastante imbrincado. Y me parece que el trabajo colaborativo es fundamental. El trabajo colaborativo, bueno, quizás vos, Gabriela, que estás más imbuida, la última autoevaluación y la evaluación externa nos dijo que somos una federación de facultades. Entonces, si nosotros logramos sinergiar de alguna manera las facultades, trabajar colaborativamente, creo que la UNE tiene un potencial tremendo como para incidir sobre las realidades de nuestras provincias, sobre todo, que son las donde está enclavada. Sí, creo que hay que tener buenos equipos, gente muy dispuesta y, bueno, querer hacer cambios. Viviana Godoy, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estuvimos hablando con la decana de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Nordeste, Viviana Godoy. Diputado nacional Jorge Antonio Romero, esta semana en Final Abierto. Qué hermoso lío tienen, ¿eh? ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo estamos? Empezamos livianito, ¿eh? Creo que pasó el lío. ¿En serio? Y por lo menos se calmaron las aguas. Uh-huh. Después de las elecciones del 12 hubo turbulencias, evidentemente. Las urnas se manifestaron, la ciudadanía se manifestó, mostró su descontento y por ende dentro del gobierno hubo movimientos que creo que se actuó con mucha rapidez. Ahora, Jorge Antonio, la sensación es que esas diferencias estaban antes. De hecho, más que sensación, Cristina en la carta lo señala que claramente, ¿no? De reclamos antes del proceso. De que había reclamos y que no se había dado la lectura correspondiente como para producir los cambios correspondientes con anterioridad, evidentemente. Bueno, después del 12 esos cambios vinieron porque vuelvo a repetir, la ciudadanía ha demostrado su descontento, ha indicado el camino, si se quiere, de que se estaba yendo por un rumbo equivocado, o no sé si el rumbo equivocado o las circunstancias han hecho de que el gobierno actúe como actuó y los resultados que tuvimos, ¿no es cierto? ¿Y qué tendríamos que esperar ahora con estos cambios? ¿Qué debería pasar de acá a fundamentalmente el 14 de noviembre? Un relanzamiento del gobierno donde se preste más atención al bolsillo de la gente. Es decir, de que haya un shock de inyección de dinero al mercado, de incentivar a las empresas para que tomen mano de obra, de que se incentive, se reactive o se profundicen las obras públicas, que es el andamiaje para que toda la economía vuelva en principio a reanimarse. De esa manera, tener mano de obra ocupada, tener dinero en el bolsillo y evidentemente incrementar el salario porque la gente tiene que llegar a fin de mes. Ahora, diputado, ¿usted cree que va a alcanzar de acá a 2 meses a poner un anabólico para dar vuelta a una elección tan contundente? Tiempo hay, y en la medida que la ciudadanía vea que las medidas
que se tomen no son coyunturales tampoco, sino que vayan con proyección de ¿Usted futuro. cree que van a tomar medidas de mediano y largo plazo, además de las coyunturales? Entiendo que sí. Entiendo que esa es la idea. Tomar medidas coyunturales de hoy lo que urge es ponerle plata a la gente en el bolsillo para que pueda llegar a fin de mes, pero a su vez también reactivar la economía como que se viene reactivando. Tal vez los números todavía no impactan en la ciudadanía, pero la economía viene teniendo un crecimiento importante. Ya este año vamos a tener un 8% de crecimiento, va a ser un año mejor que la del 2020, mejor que la del 2019 incluso. Pero eso falta que se sienta en el bolsillo de la ciudadanía. Entonces, pero además usted dice, perdón, ¿no? Usted sí. dice la turbulencia ya pasó. Sin embargo, Cristina... La turbulencia política. Bueno, está bien, pero Cristina Fernández de Kirchner en su carta plantea básicamente que dentro del mismo gobierno hay dos visiones muy distintas de país y una, la que sostiene al ministro de Economía, digamos que es un modelo bastante más asociado a otro modelo Cristina político. Fernández dijo que hay que producir cambios y para producir esos cambios se produjeron estos movimientos que hubo. Al ministro de Economía es muy difícil tocarlo, moverlo, porque está cumpliendo una función muy importante que es solucionar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hubiese sido una muy mala señal si en este momento se cambia un ministro de Economía, cuando todavía quedan pendientes solucionar problemas tan graves y tan angustiantes como es solucionar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque uno se olvida que la Argentina adquirió, o que el gobierno de Alberto Fernández tomó el gobierno con 100.000 millones de dólares de deuda. No, sí, está claro. Bueno, pero sí, está claro, pero por ahí eso pasa ya con el tema de pandemia, con el tema de las dificultades económicas, pasa a un segundo plano cuando se regularizó una parte, se ahorró 42.000 millones de dólares con los... Está bien, pero eso está fuera de la agenda de la gente. Por eso, pero... O sea, la gente no vota eso. Pero me preguntó por el ministro de No, Economía, está por bien, eso. pero Cristina Fernández de Kirchner en la carta dice está subejecutando presupuesto, Sí, y por eso los atendiendo a una lógica donde los por que... eso los cambios que se realizaron. Evidentemente hubo turbulencia, hubo manifestaciones, hubo reuniones, toda una semana de zozobra, si se quiere, o de incertidumbre, que el viernes a la noche... Ahora, ¿se hicieron los cambios que pidió Cristina? ¿Eso quiere decir que ganó Cristina en la pulsada? No, acá no ganó nadie. Acá el gobierno es uno solo. Acá no gana ni pierde un sector. Acá el gobierno es un gobierno de coalición donde todos están representados. Nadie ganó. Hizo falta realizar el cambio que se hizo. Bueno, ahora esperemos que den los resultados. ¿Y en el Congreso qué ajustes va a haber ahora, teniendo en cuenta, entre otras cosas, se está por discutir la ley de presupuesto 2022, por ejemplo, que prevé una inflación del 33%, vamos por el 51% en este año? No. ¿Cuáles son las proyecciones? Vamos a estar menos del 51 este año. Sí, pero la interanual está en el 51. La interanual está en el 51, claro. A hoy. Claro, pero sí. a diciembre vamos a estar al 40 y pico, que va a ser menos del 57 o el 53 que tuvimos en el 2019. Bueno, ¿cómo llegaremos al 33 que proyecta el presupuesto 2022? Se viene notando una baja en la inflación. Este es el quinto mes consecutivo de que la inflación viene bajando. Este mes tuvimos el 2,5. El presupuesto del gobierno nacional es que se arbitren los medios para que se llegue a ese 33%. En el Congreso seguramente empezaremos a analizar el presupuesto la semana que viene. Empezaremos seguramente con la reunión de comisiones y se harán, si hace falta, las correcciones que sean necesarias. ¿Prevé un trámite rápido o con celeridad? No. Creo que el presupuesto se va a aprobar seguramente antes de fin de año, pero hay tiempo para discutirlo. No vamos a tomar el tiempo necesario como para ¿Y allí pueden otra vez surgir las diferencias entre... Pueden surgir diputados más afines a la... Puede surgir diferencias. Es que acá no hay, ese es un error que se tiene, acá no hay diferencia entre diputados afines a uno o a otro. Acá somos diputados del Frente de Todos que vamos a analizar y ver de acuerdo a lo que el presidente de la Nación baje como premisa para el año que viene, cómo ponerle plata a la gente en el bolsillo, cómo reactivar la economía. Ahora, los economistas clásicos dicen que esto genera inflación, claramente, ¿no? Que esto de hacer el shock económico, de darle más plata a la calle y demás, esto es la máquina de emitir dinero y que
no hay un respaldo como para hacerlo, ¿no? Y que esto va a generar automáticamente Bueno, inflación. esa es una parte de la biblioteca. Hay otra parte que dice que en época de necesidad y de recesión poner plata en la calle no genera inflación. La historia argentina ha generado siempre inflación. No, también ha creado reduciendo el déficit fiscal, haciendo los ajustes necesarios, porque en la época de Macri, si ustedes recuerdan, en la época de Macri tuvimos la mayor inflación de la historia con ajuste, sin emisión. O sea que todo depende de las necesidades económicas y de la productividad y la producción que tenga el país. Porque si el país tiene una buena cantidad de exportaciones, una buena cantidad de ingresos de divisa como se espera, que el año que viene tengamos récord de cosecha, precios altos de los commodities, ingresos suficientes de divisas, ahí se compensa el tema de emisión con el ingreso de divisas. O sea que todo va a depender de cómo se vaya reactivando la economía, que esperemos nosotros, que vuelvo a repetir, se viene reactivando de una manera importante, que seguramente el año que viene va a seguir creciendo, no tal vez al ritmo que creció este año, está en el presupuesto estipulado que sea un poco menos del crecimiento, un 4%, este año va a crecer un 8%, el año que viene va a crecer un 4%, pero la reactivación y que la economía empiece a tener su evolución favorable va a hacer de que haya plata en la calle. Ahora, diputado, usted habla y todo el tiempo está tratando de hacer parecer al gobierno como una unidad monolítica. En realidad está visto que lo que se vio hasta acá es que el gobierno está loteado en partes, pero no vamos a hablar solamente del gobierno nacional, vamos a traer un poquito para acá. Ustedes están encarando un proceso electoral, van a noviembre, usted es uno de los candidatos y también el PJ de acá, más allá de la unidad que se declama en los hechos, digamos que hay mucha gente que dice por lo menos que esa unidad fue una unidad muy acotada. ¿Cómo? Yo no lo veo como una unidad acotada. Yo creo que el 70-80% de los sectores del peronismo fuimos todos juntos. Obviamente nunca hay un 100% de... ¿Y por qué nunca hay un 100%? Y porque en ningún lado hay un 100%. Ni en el oficialismo hay un 100% de homogeneidad, porque hasta sería malo que exista un 100% de homogeneidad y de que no haya disidencia dentro de un partido. Las discusiones tienen que estar, se tienen que dar. Hay gente que puede estar de acuerdo, hay sectores que no, pero en el peronismo correntino la derrota, que fue importante, no es porque no haya habido unidad. Ahora hubo una especie de recuperación en las PASO. ¿Cómo usted cree que, y con una, Camau dice, vamos a ser competitivos en noviembre, sí, ¿cómo cree que le puede jugar esta cuestión nacional a esa recuperación del PJ correntino? Yo creo que puede colaborar y mucho. ¿A favor? A favor. Yo creo que puede colaborar y mucho, porque si se empieza a ver una mayor reactivación, si se empieza a ver que la gente está más cómoda, no está tan disgustada, creo que los resultados electorales... ¿Usted observa o prevé un escenario electoral diferente? Totalmente. ¿Qué sería un escenario electoral ya diferente para ustedes? Bueno, el óptimo sería ganar las elecciones, y si no, perder por mucho menos cantidad de la que hemos perdido el 12 de diciembre, pero el objetivo nuestro es dar vuelta a la elección. ¿Cree que hay tiempo para hacerlo? Hay tiempo. ¿Cuándo largan así con fuerza ya la campaña? Y seguramente la semana que viene. Estamos organizándonos, diagramando, viendo estrategias. Y la última, en este conflicto, ¿sí? ¿Dónde se para Jorge Antonio? ¿Del lado de Alberto o del lado de Cristina? No, del lado de ninguno de los dos, del lado del Frente de Todos. El presidente Alberto Fernández es el que baja las directivas. ¿Pero quién cree que tuvo razón o que tiene razón, Alberto o Cristina? Los dos. Porque los dos manifestaron que había que hacer cambio. Alberto Fernández la noche del 12 dijo: la ciudadanía nos ha expresado de que tenemos que cambiar el rumbo y lo vamos a hacer. O sea que los dos tenían la misma percepción, la misma visión. Así que yo no lo veo como una disputa de un sector u otro dentro del Frente de Todos. Acá hay un gobierno de coalición
donde todos opinan, donde hay disidencias posiblemente, se discute y bueno, y se llega al resultado que se llegó. Jorge Antonio, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Diputado nacional Jorge Antonio Romero va por su reelección aquí en las elecciones legislativas nacionales del 14 de noviembre. Esta semana recibimos en final abierto al director de Defensa Civil de la provincia, Oyo Márquez, para hablar de una problemática. Cada vez que un poco el clima empieza a subir la temperatura, las condiciones climáticas en general no vienen ayudando hace tiempo por la sequía que hay y empiezan de nuevo los fuegos. Oyo, gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Bueno, el fin de semana en la zona de la capital, zona de Santa Ana y las zonas, los barrios de influencia Perichón e incluso en Riachuelo otra vez empezaron focos de incendios con afectación en proximidad de las casas, de los domicilios, digamos. Sí, quiero aclarar una cosa, que estamos con un promedio entre 43 y 47 incendios diarios en toda la provincia. Ahí está. ¿Ese número sigue, está subiendo, digamos, o está... Disminuyó un poco porque llovió un poco en el sur. Hoy mismo llovió en algunos lugares, como en Sauce, Pueblo Libertador, muy poco, 5, 10 milímetros, pero al haber humedad es más difícil que se produzcan focos de incendio. Acá en la zona por ejemplo, la zona de Santa Ana se está produciendo en la llamada Cañada, que está entre la ruta 43, acceso a Santa Ana, y ruta 5. Hoy se cruza la cañada de la 43 a la 45 prácticamente caminando. Esto dejó una serie de vegetación, principalmente camalotes, secándose. Se produce también ahí bajo superficie gas metano, porque eso es lo que más dificulta el apagado. Lo que se está haciendo es tratar que los incendios no lleguen a las viviendas. Y después se controla que el incendio se dirija hacia lugares no habitados, se transforme en un incendio de campo nada más. Pero en el que hubo ayer, por ejemplo, la gravedad fue que se extendió hacia una zona donde hay mucho cocotero, que eso es un combustible muy rápido, y un pinar donde hay casas dentro del pinar. Es más, ayer estuvieron en riesgo 2 viviendas. No como se habló anteriormente, barrios, solamente fueron 2 viviendas. Bueno, pero el incendio del Totoral de la semana pasada, sí, porque el viento también juega un factor muy importante. Y se extendió por la parte de atrás, ¿no? Pero de varios barrios. Se extendió por la cañada y después volvió hacia los barrios porque giró el viento. Bueno, y ya se tiene, digamos, algún informe sobre cómo se producen, por qué se producen estos La fuegos. mayoría de los incendios se produce por la mano del hombre. Vamos a hacer en esto, tenemos que ser muy realistas. Inclusive la semana pasada tuvimos una reunión con diferentes comisarios y el subsecretario de Seguridad para endurecer la mano, aplicar la ley, empezar a multar. Acá hay un problema también que cuesta que los vecinos denuncien a quien prende fuego, porque generalmente el que vive al lado. Estamos hablando de quema de basura. De quema de basura, y quema la basura sin ningún tipo de control. Que además en ciertos lugares es atávico, ¿no? Es como una costumbre. Es la eso, costumbre, ¿no? así como en el interior existe la costumbre de quemar el campo, rozar el campo para que crezca en primavera el pasto. Que es esta época también, claro. También en esta época, en los nuevos barrios que han surgido, se ha creado la costumbre de quemar la basura. En vez de crear la costumbre de hacer un cortafuego alrededor de los barrios para evitar todo tipo de problemas, no, la costumbre nace dentro del barrio, quemo la basura, dejo que se queme y esa basura se va. También tenemos que aclarar que generalmente en lugares donde es casa de fin de semana. Bueno, no tanto, ¿no? No, principalmente en lugares que se extiende y llega, pero no todos los barrios privados o barrios cerrados, mejor dicho, existen gente que vive periódicamente. Está bien, pero es un número que también está creciendo. Hay mucha gente que vive ahí más claro, allá y esto trae nuevas costumbres. Márquez, ¿cuál es la capacidad de respuesta que hay frente a este panorama de, bueno, una cantidad sostenida, por lo menos, o creciente de incendios? Porque ya el año pasado vimos algo Claro, el año pasado empezamos difícil, con un ¿no? nivel de sequía muy importante que se prolongó este año. Empezamos el año con un déficit de 200 milímetros de lluvia y sin humedad. Se fue agravando porque esto también trae que las napas empiecen a desaparecer. Gracias a Dios, lo que teníamos previsto en cuanto a cantidad de incendios ha sido menor. La capacidad de respuesta está dada por
el apoyo entre los distintos cuerpos de bomberos voluntarios. Por ejemplo, ayer en Santa Ana trabajaron bomberos voluntarios de Santa Ana, bomberos voluntarios de Capital. La semana pasada eran bomberos voluntarios de Santa Ana, de Capital, bomberos de la policía y bomberos de San Luis del Palmar. Todo depende de la intensidad de lo que se mueve. Y siempre sin que dejar de lado que pueda haber un incendio en la localidad. Entonces queda una dotación en cada localidad o bien de otra localidad se traslada. Ahora, oye, el año pasado, ¿cuál fue el grado más grave de afectación? Porque ahora nos está contando que tenemos un promedio de 40 a 43 focos diarios, digamos, ¿no? Diarios. El año pasado fue superior a este número. Fue superior sobre todo en los alrededores de la ruta 118 en el centro, en el norte-centro de la provincia, lo que es Colonia Tabaí, Colonia Tatacuá, Colonia Santa Rosa, bueno, eran colonias, ¿no? Sobre todo en Santa Rosa, donde la mayor cantidad de los incendios fue de aserradero. Y nosotros también tenemos que dar gracias que cambió la conducta. Se está quemando menos aserrín. También tiene que ver la planta de Santa Rosa, producción de energía, Claro. Con residuos de madera, que está consumiendo cada vez más. Pero a su vez, los aserraderos están prendiendo mucho menos. Y después, otra cosa también de que hubo muchos aserraderos que empezaron a hacer los cortafuegos, los caminos de acceso. Hay una forestación sobre la 118 en departamento de San Miguel, por obvias razones, ni decía el nombre, que tiene la característica de ser la forestación más sucia de la provincia. Donde si hay fuego, normalmente llegan los bomberos y miran, porque no pueden acceder, porque no hay camino. Bueno, este año hay camino. Claro. Entonces, ha habido un cambio de conducta, lo que ha traído una disminución también. Ahora, eso, por lo que nos está contando, tendría que pasar también a la zona urbana, porque hasta ahora las forestales, que son las que tendrían mayor riesgo de pérdida, hacen los cortafuegos por una cuestión además de normativa, además. ¿También eso deberíamos empezar a pensarlo en ciertas zonas urbanizadas? Totalmente. Lo que pasa es que voy a poner el ejemplo de Santa Rosa. Santa Rosa que creció y creció vertiginosamente con aserradero. Porque la producción forestal viene ya hace unos cuantos años, la primera empresa desaparecida, Flipasto, de la familia del corredor de autos Traverso, fue la primera en invertir en la zona en grandes extensiones forestales. Entonces, Santa Rosa de golpe hizo un boom con los aserraderos sin ningún control. La ordenanza que regula la instalación de aserradero al funcionamiento es del año pasado. Bueno, de hecho, Claro. el 90% estaba en irregularidades, ¿no? Y siguen en irregularidades, porque ya son asentamientos que están. Sin embargo, en el parque industrial sí hay toda una red contra incendio adentro. Ahora, oye, ahí está la clave, me parece, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Porque cuando se incendia, estamos llorando o víctimas, o pérdida o daños materiales, o nos enojamos con los bomberos, o nos enojamos con la provincia porque no tiene capacidad de respuesta, porque no tiene avión hidrante, pero a la gente, a nosotros nos cuesta asumir la cuota parte de responsabilidad, ¿no? Totalmente. Acá vos decías una cosa que el año pasado recién hubo normativa en la zona de Santa Rosa. ¿Qué va a pasar con la quema, con la quema de residuo domiciliario? ¿Cómo hacer para trabajar antes de que Perdón, pasen? y sumo ahí qué responsabilidad tienen los municipios también, ¿no? Porque no nos olvidemos que la gestión de residuos es municipal. Bueno, ahí estamos, por ejemplo, en lo que respecta a la ciudad de Corrientes, este año prácticamente no se ha tenido que concurrir a incendios en el basural, cuando lo normal era ir 2 o 3 veces por semana inclusive. Pero ahí hubo una política también de erradicación de basural. Totalmente. A ver, la basura es una cosa que es un problema a nivel mundial. ¿Qué vamos a hacer con la basura? Mientras tanto, tenemos que tratar de que la basura, minimizar los problemas que puede ocasionar. Inclusive la instalación de caños en donde se hace disposición final tiene mucho que ver porque el gas escapa por el caño. Si uno, ojalá llegáramos al punto tal de ir y prender fuego en el caño, se prendería nada más que ahí. Pero está una instalación abajo, ¿no? La disposición final de residuos es un problema importantísimo. En el caso donde hay aserradero, esa disposición final es el aserrín. Claro. Es para relleno sanitario, no es para relleno sanitario. Un fuego aserrín no se apaga fácilmente. Ahora, oye, ¿viene algún intendente a pedirle a usted algún tipo de asesoramiento? ¿Cómo hacer para trabajar Sí. con...? Mira, vamos a dividir la provincia. Nosotros tenemos una zona forestal muy importante donde la forestación llega a la puerta de los pueblos, que es el noreste,
tenemos la forestación en la puerta de Garaví, rodeando a Garaví, a Virasoro, a Santo Tomé. Ahí vamos a encontrar hasta cámaras térmicas en la forestación. Ahí hay una conciencia de empresario de cuidar su capital. Vamos bajando por la costa del río Uruguay, esa conducta va disminuyendo hacia el sur. Y si lo trasladamos hacia el centro de la provincia, desaparece. Recién ahora empieza a haber una mentalidad de cuidar el capital en el centro de la provincia. O y sea, también donde está tiene capital, mucho que ver, el noroeste que está... Claro, tiene mucho que ver con que en el centro de la provincia empiezan a aparecer los empresarios jóvenes. Y es una cuestión de cuidado del capital más que cuidado del medio ambiente, mal no entendido como capital, digamos, Claro, ¿no? al margen, el medio ambiente es un capital importante. Claro, por eso, pero digo, Sí. no está entendido como capital. Pero sino... hoy estos empresarios jóvenes que empiezan a aparecer, tomadereros jóvenes, hijos de otros, vienen con una mentalidad distinta, entonces empiezan a cuidar el capital. O echemos medio ambiente. Nosotros tenemos en el país la Ley Nacional de Manejo del Fuego. Producto de esa ley, Nación dispone de fondos para colaborar con las brigadas de incendios rurales, llamemos tanto de campo como forestales, y la provisión a las provincias de los aviones hidrantes, helicópteros hidrantes, todo. Desde el año pasado a la fecha ni licitaron. El país se quedó sin aviones hidrantes. Que habían anunciado, ¿no? Cuando Que habían anunciado. Nosotros llegamos a tener en su momento 5 aviones hidrantes provistos por Nación, un avión alquilado por la provincia y un avión vigía. ¿Y hoy? Tenemos 2 aviones que alquila la provincia en este momento. Pero la gran cantidad que tiene que venir de Nación, tampoco es que hubo una gran renovación del parque de aviones. Los que hay ya tienen sus años, tienen mucha hora de vuelo, lo que hay en el mercado para alquilar. Hace 20 días tuvimos una reunión en Paraná y planteamos por qué Nación no licita. Planteamos las provincias, sin distinciones políticas. Sacaron en su momento manejo del fuego de medio ambiente, fue a seguridad, ahora sacaron de seguridad a medio ambiente, y en el camino el presupuesto quedó en manos de la Donda para viáticos. El mismo presupuesto que había para alquilar para aviones fue al Ministerio de la Donda para viáticos. Y el país se quedó sin aviones. Oye, muchas gracias. No. Estábamos hablando con el director de Defensa Civil de la provincia de Corrientes, con el señor Hoyo Márquez, aquí en Final Abierto.